Bienvenido a una lección sobre la representación gráfica de las funciones cosecante, secante y contagiosa en la TI-84 tanto en modo grado como en radianes. Recuerde que la función secante y la función coseno son recíprocas entre sí. Y igual sec igual un cos, y esto es importante porque la calculadora gráfica no tiene una tecla especial para la función secante. Y igual CSC igual 1 sin nuevamente. Esto es importante, porque la calculadora no tiene un botón de función cosecante y, por último, y igual cot igual un tan. Veamos si podemos duplicar estos gráficos, y también hacer una tabla de valores para cada una de estas tres funciones. Primero grafiquemos estos en modo de grado. Sigamos adelante y presione la tecla modo. Bajemos a la fila 3 y destaquemos grado. Presione entrar. Y ahora sigamos y ajustemos la ventana, y la tabla configuradas para el modo de grado. Presiona la tecla ventana. Voy a graficarlos de 360 grados negativos a 360 grados positivos, entonces min es negativo 360. Max será positivo 360. Avancemos y escalemos esto en incrementos de 15 grados. Recuerde, todas las funciones trigonométricas aumentan y disminuyen sin límite, así que seleccionemos min como 5 y max como 5. Avancemos y cambiemos la configuración de la mesa. Presione Second Window. Vamos a comenzar a 0 grados, y nuevamente tendremos un cambio en la tabla de 15 grados. Los dejaremos en automático. Ahora, vamos a seguir adelante y presionar igual y comencemos graficando sec. Eso va a ser lo mismo que un cos. Recuerde, estos son recíprocos el uno del otro. A menudo es útil también representar gráficamente coseno y 2. Pero para asegurarnos de saber qué función corresponde a qué ecuación, volvamos a 1. Presione la flecha izquierda hasta el final y presione Enter una vez. La gráfica de sec será gruesa y la gráfica de cos será delgada. Avancemos y presione Graph. Hay una gráfica de igual sec. Y hay una gráfica de igual cos. Una razón por la que es bueno graficarlos al mismo tiempo es recordar que estas dos funciones son recíprocas entre sí, entonces donde cosign igual 1 aquí, recíproco de 1 sigue siendo 1, entonces secante será igual a 1, y donde cosign es igual a 1, 2 en algún lugar aquí, el recíproco sería 2, entonces secante igual 2 y así sucesivamente. Si presionamos Second Graph, recuerde que y1 sería el valor de la función secante y 2 sería el valor de la función cosine. A veces es difícil saber en forma decimal, pero y1 e y2 son recíprocos entre sí. Por ejemplo, 2 es un recíproco de 1, 2. 1 es recíproco de 1. Y donde cosine es igual a 0, la secante no está definida, lo que significa que hay una asíntota vertical a 90 grados. Podemos desplazarnos hacia arriba y hacia abajo en esta tabla de valores y trazar puntos específicos si es necesario. Avancemos y presionemos igual y ahora avancernos un gráfico CSC y eso será 1 sin. Y vamos a graficar sin n y 2. Podemos seguir adelante y presionar Graph, y veremos una relación similar. Hay igual CSC. Y hay igual sin. Nuevamente, estos valores de función son recíprocos. Ahora, podemos presionar trace para determinar un ángulo y su correspondiente valor de función, pero el problema es que los ángulos no se dan como valores agradables. Pero si presionamos Second Graph para acceder a la tabla, debido a la forma en que configuramos la tabla, todos estos son múltiplos de 15 grados. Nuevamente, y1 e y2 serían recíprocos entre sí, donde y1 es el valor de la función cosecante, e y2 es el valor de la función seno para estos ángulos dados en modo de grado. Luego, por último, sigamos y echemos un vistazo a y igual cot.
Eso se expresará como un tan. No es tan útil echar un vistazo a la gráfica de tan al mismo tiempo, pero sigamos adelante y hagámoslo. Nuevamente, estamos más preocupados por el gráfico grueso. Presionamos graph allí igual cot. Y hay un gráfico de igual tan se pone un poco desordenado para este gráfico, por lo que es posible que deseemos continuar y desactivar igual tan. La forma en que lo hacemos es presionando igual vaya al signo igual para y 2 igual tan, y si presionamos Enter, se apagará. Todavía está allí, pero observe que el signo igual no está resaltado, así que si presionamos graph, solo mostrará y1. Pero si queremos mostrar ambos valores de función en la tabla, tenemos que retroceder y activar tan nuevamente. Avancemos y hagamos eso. Pasaremos al signo igual. Presione Entrar. Ahora, si presiona Second Graph, hay un pequeño problema con los valores de función para cot. Echemos un vistazo a 90 grados por un momento. Sabemos que el valor de la función tangente no está definido a 90 grados. Pero el valor de la función cotangente debe ser 0, pero recuerde que expresamos esto como un tan, y dado que tan no está definido a 90 grados, no nos da el valor correcto para cot. Esto debería ser 0. Avancemos y miremos ese punto en el gráfico. Aquí hay 90 grados, donde la gráfica de la tangente se rompe cuando se acerca al infinito, pero el valor de la función cotangente es en realidad 0. Hay un pequeño problema con la tabla de valores para y igual cot cuando lo expresamos como un tan, pero aparte de donde tan no está definido, todos los demás valores de función serán correctos. Ahora, si desea graficarlos en modo radianes, solo tenemos que cambiar el modo de la calculadora, y luego cambiar la ventana y el conjunto de tablas. Bajemos aquí y resaltemos a radian. Presione Entrar. Ahora, vamos a nuestra ventana. Y la cambiaremos de 2pi negativo a 2pi positivo, entonces menos 2 y luego 2 do. Esta clave de exponente aquí muestra la clave pi. Ahora, cuando presionamos Enter, va a convertir esto a un decimal, que es una de las desventajas del modo radianes. Presionaremos 2pi para el max. Entrar. Podemos dejar todo lo demás igual. Sigamos adelante y presione Second Window. Comenzaremos en 0 radianes. Hagamos que el cambio en la tabla sea, bueno, 15 grados serían pi divididos por 12 radianes, o podríamos usar 3 grados, que serían pi divididos por 6. Avancemos y usemos pi 6 esta vez. Presione Entrar. Ahora, si volvemos a nuestro gráfico, se verá idéntico al gráfico que acabamos de ver, excepto que ahora todo se mide en radianes, y lo veremos cuando vayamos a la tabla de valores. Nuevamente, tenemos el gráfico oscuro es igual cot, y el gráfico delgado es igual tan. Una de las desventajas del modo radianes es que las lecturas siempre se expresan como una aproximación decimal, no con pi. Es un poco más difícil determinar exactamente a qué ángulo nos referimos aquí en la columna X. Lo más importante para recordar cuando graficamos en modo radianes, tenemos que cambiar el modo, la ventana y el conjunto de tablas. Vayamos y verifiquemos la gráfica de igual sec, recuerde que es un cos, y luego también graficaremos cos. Presione graph. Y de nuevo parece exactamente lo mismo gráficamente que en el modo de grado, pero, por supuesto, si estuviéramos dibujando esto en nuestro papel, tendríamos que cambiar la forma en que etiquetamos el eje X, pero aparte de eso, el gráfico sería exactamente el mismo que los valores de función para los ángulos expresados en radianes. Eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.